Bienvenidos a un nuevo episodio de Digital Talks, el podcast, un espacio de creación de contenido, estrategia y puro marketing. Y hoy tengo conmigo aquí en el estudio, con ustedes ahí en pantalla, a un profesional que admiro muchísimo, un estratega, comunicador y host de una plataforma de contenido fino sobre política aquí en República Dominicana. Con ustedes, Felipe Vallejo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Hermano, muchas gracias por invitarme. Un honor y para mí de verdad que esperaba mucho esta conversación. Primero porque he vivido el crecimiento de Cerebro Político, soy consumidor del contenido y creo que vamos a sacar muchos detalles y conceptos de mucho valor para toda la audiencia. Bueno, un placer para mí. Y para empezar, habla un poquito de Cerebro Político, para el que no conoce la plataforma. Sí, Cerebro Político nació, o yo me enteré de su existencia, porque hay que darle todo el crédito a nuestro querido amigo Héctor Manzueta, que además de ser un tipazo, su creatividad siempre ha tenido buenos réditos desde el punto de vista profesional. Me invitó a un café en el año 2019, esto previo a pandemia, y me planteó un evento que de hecho contó con tu presencia. Era básicamente para tener una conversación entre jóvenes sobre el rumbo de la comunicación en términos generales y por supuesto la comunicación política, y le iba a denominar Cerebros Políticos. Llega la pandemia y como que todo se corta. Retomamos el contacto con Héctor y me plantea ya de forma más formal asociarnos. Y ahí en ese sentido, pues yo le dije que sí, que estaba interesado, que me parecía una plataforma muy interesante, había que retomarlo, se retomó con un evento. Y después, ¿cómo hacemos para estar vigente? Porque un evento, tú sabrás mejor que yo, las cuestiones logísticas son dificultosas en ese sentido. Y por eso ideamos el podcast Dentro del Cerebro, en el cual podíamos entrevistar a distintos actores de la vida pública, no solamente política, sino también empresarial, gente destacada del ámbito público. Y también entonces luego nació, yo también sentía esa necesidad de plantear posiciones responsables sobre temas en boga, vigentes de la opinión pública, y nació Political Bytes, que es también un hijo de Cerebros Políticos, y la verdad que ha tenido un resultado interesante. No somos una plataforma masiva, no somos una plataforma que está polemizando, y al no polemizar obviamente no tenemos acceso a una vasta cantidad de gente que sí de alguna forma consume contenido de alguna forma más estrambótica. Claro. Pero tenemos nuestro público, porque a veces se me acerca gente en la calle y me dice: Felipe, me encanta lo que hacen en Cerebro Político, y yo le digo: tú eres el de los 10 views de la vez pasada, te agradezco tanto. Y bueno, pero si son 10, si son 100, si son 1000, lo que sí he podido palpar es que son gente que de verdad nos sigue, y eso para nosotros es impagable. Claro, y tal vez no es un contenido masivo, pero sí es un contenido altamente relevante. Y yo creo que ahí está la diferencia. Y mencionaste algo antes de iniciar la conversación, y fue la palabra reputación. Sí. Hay contenido que te hace altamente visible, pero hay otro contenido que te hace relevante y que te hace un profesional destacado dentro de un sector. ¿Lo has percibido así? Sí, nuestro modelo es aportar al debate con contenido de calidad, no simplemente para atacar a alguien o algo, o estar simplemente en la ola. ¿Cómo podemos aportar? Te doy el ejemplo de la tragedia del Jet Set. Mucho se habló de las causas, no somos ingenieros, no sabemos todavía lo que ha ocurrido ahí desde el punto de vista de qué pudo haber precipitado esa situación tan terrible. Tampoco somos abogados penalistas para decir este señor va preso o no, o tiene que pagar civilmente. Somos comunicadores, somos del ámbito político, somos del ámbito comunicacional, y en ese rubro es que yo dije, aquí ha habido en masa una desinformación brutal de medios tradicionales, del propio gobierno, de los estamentos de socorro, pero también de medios de comunicación, hasta de personas. Y ahí dije, vamos a hacer un análisis sobre la desinformación. Y explotó. Mansu me llama el otro día de que publicamos el video de Jet Set y me dice, explotó feo, como diciendo, nos fuimos viral. Y yo creo que eso fue, lo interesante es que la gente reaccionó, y si uno se siente, yo me senté a leer todos los comentarios, y los comentarios eran: qué buen aporte, qué buen ángulo. Buenísimo. Nos demoramos un poquito más en salir, claro, pero salimos con algo de calidad. Totalmente. Mira, me encanta ese punto. Y yo que conozco, digamos que los inicios de Cerebros Políticos y el ADN, y es una plataforma que nace con la intención de educar, más que de generar controversia. Correcto. Entonces, mi gran pregunta para ti aquí, para empezar. A nivel político, uno percibe que en el contexto de comunicación se apuesta mucho a la controversia para el crecimiento. ¿Es una práctica que tú apoyas como plataforma o como creador de contenido también? ¿Es algo que tú entrarías o tú prefieres un camino de lento crecimiento en el cual tú puedas crear una base sólida?
Yo respeto a quien verdaderamente se va por lo polémico o le entra un tema de una manera más frontal, más agresiva. Por ejemplo, pudiéramos ser una plataforma que alcanzaría mucho más views si le dijéramos el dueño del local donde se precipitó el techo y 230 personas perdieron la vida, tiene que ir preso. Tiene que ir preso. Pudiéramos esa forma de comunicación, pero no está en nuestro ADN, no está en nuestras entrañas, ni en la de Mansueta, ni en la mía. Hacer ese tipo de contenido, sino hacer un contenido de valor que pueda trascender, que en 2 años, o 3 o 5, cuando alguien esté buscando información sobre lo que ocurrió ese día o en esa tragedia, puedan ver este video y decir qué ángulo más interesante y más novedoso el análisis que se hizo sobre la base de la desinformación que circuló en torno a esta tragedia. Para nosotros eso es un crecimiento más lento, pero sostenido al fin y al cabo, aunque más lento, menos masivo, más persona a persona, pero esas personas que realmente se enganchan con cerebros políticos, no te quepa la menor duda que va a ser ese seguidor duradero en el tiempo. Ok, Felipe, entonces aprovechando una palabra que tú acabas de mencionar, y es encontrar un ángulo interesante que nos ayude a llevar un mensaje de valor a la audiencia. Vamos entonces a educar a la audiencia que hoy está con nosotros en Digital Talks. ¿Cómo yo elijo un buen ángulo para llevar dentro de un contexto, por ejemplo, una situación que hemos vivido todos, cómo yo puedo identificar ángulos interesantes para poder educar a mi audiencia? Yo pienso que sobre la base de tu formación, de tus gustos, de lo que sabes hablar. Yo sé de comunicación, de ingeniería no sé nada, de qué procede desde el punto de vista criminal, o penal o civil tampoco. Me alimento y busco referencias. Lo que las personas deben establecer como meta para sí mismos es ser una referencia de algo. Okay. De tu área de expertise. Mi área de expertise es la comunicación. Muy bien. Siendo la comunicación mi área de expertise, en una tragedia que caló a nivel internacional, incluso por el caso del propio Ruby Pérez y por la magnitud de la tragedia per se, es que aquí hubo una situación, un fenómeno comunicacional. ¿Cómo podemos, de alguna forma, ir analizándolo? Es tomarnos el tiempo necesario de mirar todo en perspectiva, decir, espérate, aquí hubo una situación de una escala global que tuvo una particularidad. Nada novedoso, pero siempre dañino, que es la desinformación. Encontré ese ángulo. Y a partir de encontrar el ángulo y de la necesidad de comunicar algo de interés para que se siente un precedente y en futuras situaciones imprevistas, de accidentes o de tragedias, de alguna forma seamos más cuidadosos a la hora de informar y seamos más selectivos a la hora de recibir la información. Porque obviamente aquí hubo gente que no desinformó deliberadamente, sino que escuchó en medios tradicionales que, te pongo el caso de Ruby Pérez. Ruby Pérez en la mañana del martes estaba vivo y había cantado para atraer a los rescatistas hacia la zona donde supuestamente estaba él, debajo de los escombros. En la tarde del martes 8 estaba vivo, y no solo vivo, lo habían sacado y lo habían llevado a un centro médico de la capital y estaba ya prácticamente en proceso de recuperación. Y en la tarde de ese martes 8 se entera otro periodista, por otro lado, que ya le habían confirmado a los familiares que Ruby estaba debajo de los escombros y había fallecido. O sea, una desinformación brutal y que tuvo una repercusión internacional. Aquí hubo programas que durante varios días y semanas se habló solamente de la tragedia del Jet Set y se hablaba del caso de Ruby Pérez, que cómo era posible que saltáramos de un extremo al otro. Entonces, a mí me llamó poderosamente la atención la forma en que la gente desinformaba deliberadamente, y otras veces por producto de esas voces que estaban deliberadamente desinformando, yo me montaba en esa ola y comenzaba a decir, y el último ejemplo que te doy de esto, ¿cómo era posible que yo, porque le leí a otro de tuitero o a otro usuario de red social que estaban sacando gente con vida el miércoles en la noche? Desde el martes 8 de abril a las 3 de la tarde, tanto el vocero del COE como el ministro de Salud informaron reiteradamente que no habían sacado un solo cuerpo con vida, sino que estaban sacando cadáveres. Desde las 3 de la tarde del martes 8 de abril. ¿De dónde usted sacó que estaban sacando gente con vida? Entonces, todo eso podíamos englobarlo en la desinformación que estaba circulando y el nivel de responsabilidad que tenemos, no solamente ante la opinión pública, sino en solidaridad con los familiares de las víctimas. Claro, claro. Entonces, un gran aprendizaje de todo este proceso es responsabilidad. Responsabilidad. Tenemos que ser responsables y tenemos que ser oportunos. Claro, yo puedo entender también, César, que hay una emoción, o sea, hay una adrenalina corriendo por las venas de todos nosotros cuando ocurre una tragedia así. El país se paraliza, pareciera como que todo está centrado ahí
y uno actúa de manera más emocional que racional. Claro. Eso es normal en el ser humano. El ser humano se rige por las emociones, no por el raciocinio. Pero hay que tener la madurez suficiente para decirte, espera, confirma esa información, revísala, porque si no estamos hablando de cosas que no tenemos ni mínimamente respaldadas. Ok, totalmente. Si te preguntas dónde yo grabo Digital Talks, el podcast, déjame decirte que lo hago en Call to Action Lab, un espacio de creación de contenido especializado en podcasting y micro contenido. Un espacio que sin dudas te hará llevar tu marca al próximo nivel con los estándares que tanto necesitas. Te dejo toda la información aquí debajo. Seguimos. Dando un pequeño giro a la conversación, pero partiendo desde la responsabilidad, ser oportunos y sobre todo ser coherentes, porque creo que es muy importante. En momentos así es que se sabe quién tiene bien claros sus valores como plataforma o como marca y quiénes no. Me explico. Mira cómo ustedes ven un contexto que todos hemos sufrido, pero su ADN dice yo educo desde esta perspectiva. Entonces la reacción a la situación es seguir educando. Sí. Entonces yo creo que es muy importante que una plataforma o una marca personal, un creador de contenido, tenga bien claro cuáles son sus valores y cuál es su propósito como marca. Sí, yo pienso que ahí lo has dicho todo, no tengo mucho más que agregar. Lo mejor que podría hacer en esta pregunta es callarme, pero lo que sí te puedo agregar es lo siguiente. Yo no quiero ser jamás, ni Cerebros Políticos desea ser jamás, esa plataforma que sea nuestra carta de presentación ante distintos actores, porque al final hacemos relaciones, el networking. Yo hago clases, doy clases en la UAS, que es como mi orgullo por ser la primada de América, tengo la oportunidad de dar clases allá, en maestría de Relaciones Públicas. Okay. Y le digo a los muchachos, miren, lo que ustedes están haciendo, se están preparando, se tienen que seguir educando, pero lo más importante es que tienen que crear su propia red de relaciones profesionales. Sin contactos, por más talentoso que usted sea, nadie lo va a ir a buscar a su casa. Y esa reputación viene dada por su preparación académica, pero por su nivel de relacionamiento. Muy bien. Entonces, yo puedo demostrar toda mi capacidad frente a la cámara, pero si no tengo las relaciones consecuentes, ninguna puerta se me va a abrir a nivel profesional. Y voy a estar siempre estancado en el mismo lugar. Nunca voy a crecer profesionalmente. Entonces, Cerebros Políticos reúne ambas, o busca reunir ambos condimentos. Trabajar con la reputación, el mensaje, y la reputación se basa en un mensaje de calidad, un mensaje orientador, no un mensaje destructivo, no un mensaje de ataque. Yo no quisiera, y rescatando ahí esa parte de la respuesta, no quisiera hacer jamás que la gente diga, ay no, Felipe Vallejo, no, ese muchacho sí jode. No, es un dolor de cabeza, qué necio es. Y dice cosas por ese micrófono que sin sustento alguno y ataca por ahí. No quiero que nadie me tenga ni rechazo ni miedo. Prefiero 1000 veces que me tengan respeto. Totalmente. Y hablando de Felipe en Cerebros Políticos, ¿ha sido esto una plataforma que te ha abierto, como bien tú dices, puertas por la calidad de interacciones que tú tienes? Yo creo que algo que podemos rescatar, y quisiera profundizar un poquito contigo en tu experiencia ahí, es que este tipo de medios, por ejemplo, yo te estoy entrevistando o estoy teniendo una conversación contigo aquí, pero este momento, esta media hora, 45 minutos que tenemos tú y yo frente a cámara, fortalece nuestros lazos. Y de una forma u otra, ya tú y yo vamos sintiendo, hey, qué buena conversación yo tuve con César. César es una persona con la que yo quisiera reunirme mañana y tal vez me posicione en tu mente como alguien de valor. Claro. ¿Te ha pasado esto en el sector político y te ha abierto puertas de una forma u otra? Sin duda. Es mi carta de presentación. Me encuentro en la calle, aunque te digo, no es algo masivo. Claro. Si alguien dice, ¿conoce a Felipe Vallejo? 9 de 10 va a decir que no. Pero ese uno que me conoce, claro, de alguna forma, o me habla bien del trabajo que hacemos, o mínimamente tiene respeto y admiración por lo que hemos planteado, claro, como contenido. O sea, ese uno que me conoce de los 10, verdaderamente tiene un valor inconmensurable en el tiempo. Y te digo, una puerta abre la otra. Te doy un ejemplo. Yo siempre he tenido contacto con otros periodistas. Algunos periodistas sí se han ido enterando a través de los años que tenía ciertos dotes de speechwriter. En esa época, hace como 5 o 10 años, me dedicaba mucho más a escribir discursos para distintos políticos. Y me llama una tarde y me dice que te voy a poner en contacto con un empresario que necesita un discurso. Perfecto. Contactamos al empresario y me pide el discurso, hacemos buena relación. O sea, ya estamos de que un colega periodista con el cual tengo una amistad me llevó y me conectó con un empresario que necesitaba algo que yo brindaba, un servicio que yo brindaba. Hice mi propia relación con ese empresario a través de los años. El empresario, que lo quiero y lo aprecio y lo respeto, no era muy generoso a la hora de los honorarios. Muy bien. No iba a vivir de eso, para ser más elegante, no iba a comer de eso, pero era un buen amigo.
Y era digamos, un contacto de valor, porque me di cuenta que a pesar de esa particularidad de él en el punto de vista de los honorarios, era un tipo altamente conectado. Yo dije, aquí hay una oportunidad más allá de una transacción monetaria propiamente tal. Claro. Y un día le digo, mira, te quiero, te respeto, pero yo necesito un cliente que me brinde algo más que una simple amistad. Y me dijo, te voy a poner en contacto con una gente que creo que necesita una ayuda de tu parte, una asesoría de tu parte. Y era del sector financiero. Y me conecta con un grupo económico con el cual hago una relación primaria con uno de los altos miembros de ese grupo económico, y ese ha sido mi más importante cliente de los últimos 3 años. Buenísimo. Que cambió mi vida profesional para siempre. Ese contacto que hice con mi colega periodista me llevó a este empresario me abrió la otra puerta, y de esa puerta me brindó una oportunidad para cambiar mi vida profesional para siempre. Te dice a ti que esa ruta hubiese sido imposible si no hubiese generado una relación primaria con ese colega periodista que creyó en mí. Entonces es el valor del networking. Correcto. Y mira, algo que yo quisiera rescatar de todo ese proceso. Algo muy importante que yo repito mucho sobre networking, que networking no es solamente conocer personas, sino también gestionar esa relación. Claro. Aparte de madurarla, de que sea una relación real y recíproca, pero gestionarla. Por ejemplo, yo sé, y cuando digo gestionar, hablo de la red de contactos. Me explico. Yo puedo tener 5,000 teléfonos en mi celular, número de teléfonos. Uh-huh. Pero si yo no sé a quién conoce quién, qué sabe quién, o cómo me conecta quién con fulano. Correcto. Entonces no tengo nada. Son solamente números telefónicos. Claro. En ese momento, tú tocaste las puertas correctas y gestionaste la oportunidad a través de la persona. Correcto. Y yo creo que eso es maravilloso si lo aprendemos a utilizar de una forma natural, porque tampoco el networking no siento que es elegante hacerlo de una forma forzada. No, tiene que ser, porque tiene que haber cierta química entre dos personas. Claro. Y yo creo que rescato eso, porque muchas personas se jactan de, hey, yo conozco muchísima gente. Sí, pero ¿para qué? Uh-huh. Y el para qué no es solamente para qué tú la usas, sino también cómo tú aportas. Claro. Porque yo creo que cuando es de doble vía, entonces el poder de esa red de contactos se multiplica por 15. Cuando es de doble vía se genera una amistad. Y no simplemente es una autorización profesional, claro, o el otro se siente abusado de la cantidad de favores que uno pudiera hacer. Yo creo en la reciprocidad. Claro. Y hay muchas veces que la reciprocidad no es, digamos, balanceado, pero al final yo siempre apuesto a que si hay gente que le va mejor que a mí y hay gente que le va menos bien que a mi persona. Claro. Y yo, a veces, en mi casa me dicen, pero ¿cómo? Me invitan a una entrevista en Jaina, un viernes en la tarde, y me dicen, pero tú vas a coger para Jaina, desde el Distrito Nacional, vas a coger para Jaina con ese tapón. Digo, son unos muchachos que tienen un programa de radio que, de alguna forma, hasta me han dicho que me admiran y me siguen. Lo mínimo que yo puedo hacer es coger ese tapón, sentarme con ellos, y apoyarlo en lo que ellos quieran. Totalmente. Yo fui y di una entrevista en Jaina, en un programa radial que se escucha allá, y me quedaba a una distancia considerable por los tapones de la ciudad, y hasta el día de hoy eso me ha traído réditos no profesionales, no económicos, pero me ha traído el rédito de ganarme el respeto de esas personas. Y yo creo que eso también tiene muchísimo valor a la hora de ir fortaleciendo esa red de contactos. Claro, y capitalizar es eso, no solamente económico. Claro. Es cómo aprovechamos cualquier coyuntura para crecer como persona. Correcto. Y yo creo que cuando uno tiene bien claro eso, que no es solamente una relación transaccional, de, hey, quiero ayudarte porque me quiero ganar tanto. No, claro. No, espérate, yo quiero ayudarte, pero yo sé que... Y la vida es muy bonita. Cuando tú brindas y brindas y brindas, sí, tarde o temprano, la vida te retribuye. Te va a abrir las puertas, pero claro lo primero sí. Es la reputación. Y eso es elemental en la vida de una persona, en su carrera profesional, pero también en lo personal. Totalmente. Entonces, conectando con lo anterior, todo esto se ha dado, todo esto que estamos haciendo, yo con mi podcast, tú también con la plataforma de Cerebro Político, son herramientas que ayudan a potenciar la cantidad y calidad de relaciones profesionales que tenemos en nuestra vida. Sí, yo he tenido la suerte de vivir eso. Hay un antes y un después en el Cerebro Político con respecto a mi propia carrera. No me quiero parar aquí y decirte, sí, conseguí 3, 4 clientes gracias al Cerebro Político. Claro. No ha sido así, pero sí me he ganado el respeto de muchas personas. Me han dicho, me encantó ese contenido que hiciste. Claro. Hay gente que me sigue, que no me conoce y se siente como familiarizada con lo que nosotros hacemos, se siente identificada. Los comentarios que leo
en un 90% son agradables, positivos. Siempre nos falta el creativo, claro. pero en términos generales es de verdad que inspirador y eso motiva mucho. Se me acercó un dominicano que vive en Nueva York, que visita bastante República Dominicana y me dijo, la diáspora te sigue. O sea, yo me considero un hijo adoptivo de República Dominicana y siempre a donde quiera que voy me preguntan ¿de dónde que tú eres? Porque ese acento está, yo digo, bueno, nacido en Chile pero hijo de República Dominicana, porque yo considero que quien te da la oportunidad de formarte y de ser alguien, ese es tu padre. Así que este país para mí en ese sentido me considero un hijo más. Totalmente, y para nosotros es un honor contar con profesionales y la calidad humana también que sé que tú tienes. Para nosotros es un honor. Así que gracias. Te seguimos cogiendo en República Dominicana. Ojalá, me tienen que aguantar unos añitos más. Un poquito más, ¿verdad? Mira, y cambiando un poquito el tema, aprovechando tu talento y conocimiento en términos estratégicos y de comunicación, voy a poner algo sobre la mesa a ver qué tú opinas al respecto. Yo tengo sentimientos encontrados respecto al rumbo de la comunicación política de la nueva generación. Yo siento que no ha evolucionado lo suficiente la forma en que los políticos de la nueva generación se comunican, si lo medimos incluso con la vieja escuela. Uh-huh. Creo que todavía hay mucho espacio para que los jóvenes comiencen a realmente comunicar con las herramientas actuales que tenemos para lo mismo. Me explico. Tenemos un contexto de creación de contenido, pero los políticos suben posteos, pero no crean contenido, no crean valor. Yo creo que, y aquí voy a entrar un poquito en mi contexto. Como yo estoy viendo a los jóvenes políticos, que muchos hacen muy buen trabajo, pero no son la generalidad, donde yo veo al comunicador o al joven político que comunica, es como al que tiene un negocio y solamente sube posteos cuando va a vender. Pero la comunicación no se basa del valor agregado, sino más bien de qué yo quiero conseguir y qué yo estoy promocionando. No sé si me explico en ese punto. Claro, ahí lo que pasa es que ya la figura como tal ya no es suficiente. Por ejemplo, los políticos de época de los últimos 15, 20 años, antes era noticia el mero hecho de la presencia del expresidente Leonel Fernández, de Danilo Medina, Hipólito Mejía, Luis Abinader, que el presidente participara en una actividad. Ya eso no es suficiente. Okay. Los comentarios, tú puedes palpar los comentarios de la gente en los posteos cuando dice, estoy aquí acompañando al presidente en una actividad para lanzar la estrategia de los próximos 30 años. Y la gente lo comenta y dice, ¿con qué se come eso? Ajá. ¿De qué me sirve a mí? ¿O cuál es la utilidad? ¿O cómo me va a impactar a mi persona? La gente lo que quiere escuchar de sus políticos es cómo esas acciones que están realizando van a tener una retribución directa que en vista de que fue por mi voto que llegaste a ese puesto. Okay. Y es un puesto temporal. Está prestado nada más. Claro, claro. Eso por un periodo. Y te digo más. Cuando un ciudadano manifiesta descontento, es como si un cliente estuviera cancelando un servicio. Si un servicio telefónico, la inscripción de un gimnasio, de un club, de lo que sea, me falla, me maltrata, no me responde, no me retribuye sobre la base de una transacción, yo simplemente me voy y me busco otro club, me busco otro gimnasio, me busco otra compañía telefónica. Lo mismo va a pasar con los políticos. Me busco otro político que me vaya a cumplir lo que me ha prometido. Aquí lo que hace falta es mirar a la política y al ciudadano, al elector, como un cliente. No lo digo desde el punto de vista de la mercantilización. Aquí me pueden acusar de sí, esto no es el mercado. El mercado de los electores y el mercado no es un mercado propiamente tal de una transacción. Es que el voto es un voto de confianza, tal cual pasa en el sector corporativo. Entonces es un voto de confianza prestado, claro, sujeto a que tú me retribuyas lo que tú me prometiste. Entonces, el político lo que en su contenido de calidad, o si aspira a un contenido de calidad, debe cumplir o manifestar su voluntad de cumplir lo que manifestó en campaña. Si no lo hace como tal, la gente se lo va a cobrar. Claro, totalmente. Y dándole un pequeño giro también a ese punto, algo que yo he notado es la intermitencia de la comunicación y de la consistencia y constancia de la comunicación del talento joven político. Me explico. Viene campaña y ahí yo rompo las redes sociales. Pasa campaña, sin importar si gané o perdí,
le bajé a la intensidad y me desaparezco. Sí. Y potencialmente el que pierde también se desaparece. Pero, ¿por qué lo digo? No como una crítica, sino como una oportunidad. Me explico. Si yo perdí, óyeme, ahora que yo tengo la oportunidad de seguir una estrategia de comunicación que me ayude a seguir capitalizando esa atención generada y ese valor agregado. Pero entonces, ¿qué pasa? Pierdo la campaña o pierdo las elecciones, me desaparezco, pierdo el contacto con la gente, entonces tengo que volver luego a trabajar la misma base. No sé si me explico en ese punto. Sí. Y son de las cosas como que yo veo, y aprovecho para hablarla contigo porque tú eres el experto en estos temas, son de las acciones que yo veo en el sector político, que soy bastante ajeno a él, pero me intereso de la perspectiva, por lo menos, de comunicación. Y yo creo que se puede mejorar bastante para que los talentos que realmente merecen ganar utilicen esta herramienta. Porque donde yo lo veo, y perdona que me entienda en el comentario, el invitado eres tú, donde yo lo veo, tenemos grandes talentos, grandes jóvenes que quieren aportar al país, pero si no utilizamos las herramientas que tenemos, entre ellas la comunicación, de una forma efectiva, entonces nos perdemos en un mundo donde solamente el que tiene más dinero gana. Sí. Entonces, ¿qué tú opinas de ese contexto? Yo pienso que es terrible para una marca. Un político es una marca. Correcto. Yo pienso que tenemos tanto que aprender del mundo corporativo, pero porque el mundo corporativo, el dinero que le entra es el dinero que tiene que hacer rendir. Y aparentemente en la política pareciera como que estamos acostumbrados a no ceñirnos a un presupuesto, a no ceñirnos a unas expectativas que debemos cumplir. Por eso hay una distancia tan grande entre una campaña y la gestión de gobierno. Okay. Como se dice, una cosa con violín y otra cosa con guitarra. Yo pienso que el político se equivoca cuando construye una plataforma y una comunidad en campaña, perdió por 1500 razones, y se olvida de su comunidad. Y vuelve a aparecer en 4 años más. Y que la reputación de ese político sea, nada más aparece por aquí cuando viene en campaña y no tiene una constancia. La constancia en el terreno es tan elemental o es igual de elemental que la constancia en su ofrecimiento o en la creación de ese contenido a través de las redes sociales. Si no somos constantes, independientemente del escenario, entonces estamos hablando de una marca que no es constante, y una marca que no es constante no es legítima, y una marca que no es legítima no es creíble, y una marca que no es creíble no conecta con la audiencia. Buenísimo, buenísimo. Y tú sabes que, conectando este punto ya con el mundo corporativo, para lo que son de la audiencia que tal vez no está acostumbrado al contenido político en esta plataforma, sucede lo mismo cuando yo tengo un negocio y solamente subo contenido cuando quiero venderle algo a mi audiencia. Entonces, cuando es meramente transaccional, es imposible crear una relación que realmente perdure en el tiempo. Claro, sí, se ve como que me quieres utilizar. Claro. Entonces, una marca debe velar también por el hecho de ofrecer contenido de valor que sea como una referencia. Por ejemplo, si tu marca es de un cirujano o un odontólogo o cualquier tipo de médico de cualquier especialidad, no te voy a consumir el contenido si todos los posts y todos los contenidos que subes a tus distintas plataformas va a ser ven y atiéndete conmigo, toma tu cita, recuerda tu cita, sino de por qué es importante chequearse, por qué es importante tener una salud, ser saludable desde el punto de vista dental, o te quieres hacer una cirugía estética, estas son las condiciones, estos son los beneficios, estos son los riesgos. Independientemente de que tú decidas hacer la cirugía conmigo o con otro cirujano, fue Felipe Vallejos, el doctor Felipe Vallejos, el que ofreció contenido de valor para orientarme. Y eso es determinante para ser creíbles y conectar con la audiencia. Totalmente. Y siguiendo el tema, me desligué un poquito del cerebro político y para ir recogiendo algunas cosas. Siento también que muchas marcas personales del sector político no tienen ejes comunicacionales bien definidos. Y nos montamos en tendencias para comunicar sin entender cuál es el propósito real de mi marca y qué es realmente lo que yo quiero comunicar al mercado. Por ejemplo, el tema de emprendimiento. Todo político joven que empieza se quiere montar en emprendimiento, aunque no sea su tema central o su real pasión. Y aunque no sea su causa. Y ahí yo creo que hay algo importante. Carecen de causa y entonces como carecen de una causa real, no identifican cuál es el mensaje organizado que pueden enviar al mercado. Entonces, ¿cuál sería el primer consejo a un nuevo talento político que quiere empezar a crear contenido en este contexto digital? Dos consejos le daría a los jóvenes, a los nuevos políticos. Una, usted no tiene que saber de todo. Y como no tienes que saber de todo, no tienes que hablar de todo. No es necesario que te monten en todas las olas. Si a usted no le gusta el básquetbol o la pelota,
y se está hablando de pelota, usted no tiene por qué hacer como que le gusta o es fan de un equipo y aparecerse en el play, si no es porque no tiene un gran riesgo reputacional desde el punto de vista de la autenticidad. Aquí hay políticos que entre 2008 y 2016 decían, yo quiero ser el nuevo Obama. Y querían comportarse como con el mismo estilo de Obama, pero si no está en sus entrañas, en su personalidad, si usted es una persona carismática como lo es el expresidente de Estados Unidos, entonces usted va a lucir falso. Claro. Había uno por aquí que le tengo cierto aprecio que quería ser el nuevo Bukele y hasta se vestía como Bukele, la versión bukeleana dominicana, y en lugar de generar respeto lo que generaba eran burlas. Okay. Entonces hay que saber medirse y saber, tú debes conocer tus propias fortalezas y debilidades, y en vista de eso lo conecto con el segundo consejo. Elija una causa, lo que tú decías, claro. César. Elige una causa, elige un tema que vas a hacer la referencia. Yo prefiero 1000 veces ser una referencia de un tema, habiendo tanto político, tanto contenido, tanta oferta, tanta información, que la única manera de distinguirnos es especializarnos y ofrecer contenido de valor sobre la base de esa especialización, porque yo voy a ser una voz autorizada en cierto tema. Un político autorizado, que sea una voz autorizada, va a ser una referencia para ese tema, que va a inspirar a un cierto electorado. Por supuesto, tú puedes tener conocimientos generales de todos los temas. Eso va a ir aumentando conforme la importancia del cargo al cual estás aspirando. Claro. Quien aspira a la presidencia de la República debe saber un poquito de todo, pero tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades, y se debe dejar asesorar. Si yo no sé de economía o no sé de la parte legal, yo me asesoro por los mejores abogados y por los mejores economistas, pero la gente me va a distinguir porque he elegido una causa. Totalmente. Y te permite entonces conectar con un nicho, el cual tú puedes enamorar, y a partir de ahí crecer. Correcto. Porque a veces queremos empezar al contrario. Abarcar demasiado. Oye, primero abarcamos, queremos el mercado completo para luego... Imposible. Y no logramos hacer nada. En un mercado donde la gente lo que está buscando es que le hablen especialmente a ellos. El microtargeting que se conoce. Hoy, si un artista o una persona con inquietudes culturales o artísticas en la campaña del 2028, no creo que le interese demasiado qué es lo que yo propongo para la frontera, para la invasión haitiana. No, a mí háblame de lo que me interesa. ¿Qué me interesa a mí? La cultura. ¿Cómo vamos a promocionar las artes de la República Dominicana? Si yo logro identificar a esa persona con esos intereses y logro llegar con propuestas específicas, entonces habré conectado. Totalmente. Y me gustaría saber qué tú consideras de ese límite casi que no se puede percibir entre la autenticidad y relajar montándose en tendencias que no van con tu marca. Me explico. Invitamos a los políticos a ser auténticos, pero regularmente cuando invitamos a un político o una marca política a ser auténtica, lo que esta marca o los que apoyan a la gestión de esta marca, lo que lo hacen, por ejemplo, el tema de vamos a pedir una pizza porque eso es ser auténtico y punto. Vamos a recortar a alguien en una barbería porque eso es ser auténtico. Y todo el mundo es auténtico en los mismos contextos. Y se hace como un manual de donde se dice el político auténtico hace A, B, C y D. Y realmente no es auténtico porque es lo que hace todo el mundo para ser potencialmente populista incluso. Claro. Entonces, ¿cómo yo puedo luchar con esos dos perfiles o con esos dos extremos? De, ok, yo quiero ser auténtico, pero no quiero caer realmente en estas acciones que me hacen ser un bufón más en un mercado competitivo. Primero, conocerse. El político debe conocerse y saber para lo que da y para lo que no da. Y el equipo de campaña o el equipo que lo rodea debe saber para lo que da y para lo que no da. Okay. Si usted no se corta la barbería del barrio, no vaya y se corte la barbería del barrio porque nadie se lo va a creer. La gente no es tonta. Hoy por hoy hay más dominicanos educados y mejor educados que hace 10 y 20 años. Hoy, al ciudadano dominicano estar mejor formado que hace 10 o 20 años, según las estadísticas, incluso el sexo femenino entra en mayor cantidad al colegio y a la universidad y termina sus estudios por encima del hombre. Pero en términos generales, es una sociedad dominicana mucho mejor formada. Al estar más formados, ¿en qué nos convertimos? En entes más exigentes. Muy bien. Con respecto a lo que se nos ofrece. Y al estar más exigentes, somos más impacientes. Y si yo veo algo que es falso, lo voy a identificar. Entonces, el político que es populista va a ser señalado como populista, no va a ser creíble. Si usted tradicionalmente durante 20 años se ha cortado en esa barbería, pues entonces va a ser simplemente, ha sido el mismo tipo de siempre, el mismo político de siempre, sin importar en el cargo que esté. Claro. Por eso la autenticidad viene dado de las particularidades de la personalidad de cada quien. Entonces, para yo saber lo que puedo ofrecer, debo primero conocer para lo que doy. Buenísimo, buenísimo. Y conocer
para lo que doy, tema de autenticidad, tener mi causa. ¿Cuál sería el primer paso práctico? César Pichardo se quiere lanzar. Vamos a ver. César se quiere lanzar. ¿Qué sería lo primero que debe hacer o tomar en cuenta César para dar ese paso de lanzarse al mundo político? Primero, ¿cuál es el objetivo? Tiene que ser un objetivo concreto. Le decía a mis estudiantes que quiero mejorar todo el tránsito Santo Domingo Este. Me dijo, eso es imposible. Imposible. Lo máximo que usted puede hacer es lograr que pongan un semáforo en una intersección que causa mucho entaponamiento por la falta de un semáforo. Profesor, pero no podemos poner semáforos en toda la esquina. Usted sabe lo complejo que es lograr que se apruebe, que se coloque un semáforo y se comience a implementar. O sea, elige un objetivo específico. Bueno, yo quiero en 4 años más tener el nivel de conocimiento popular suficiente, tener la preparación, las conexiones suficientes para ser diputado en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Okay. Con el objetivo claro y realista. Yo quiero ser presidente en el 28. Ah, no, pero fue todo maravilloso, qué lindo sueño, pero usted nunca va a ser presidente en 4 años. Claro. Es un proceso larguísimo, que toma años, es como una carrera profesional. Un cirujano plástico o un doctor especializado en un ámbito específico tarda de 10 a 15 años en prepararse. Claro. Y luego viene la reputación que tarda otros 15 años más. Es una carrera de 30 años. Entonces, yo creo que aquí lo que nos ha faltado mucho también es tener paciencia. Porque somos una generación donde todo lo queremos de manera automática, inmediata. Lo quiero para allá. Claro. Y no funciona así, es un proceso. Pero lo más importante es conocerte, saber tus debilidades y saber tus fortalezas. Tengo la habilidad de hablar claro frente a una cámara, frente a un micrófono, no me pongo nervioso. Okay. Pero a veces me voy y empiezo no soy claro a la hora de ordenar mis ideas. Bueno, ahí tenemos la primera. ¿Cómo me veo a nivel público? Bueno, en mi caso me veo aburrido. El caso Felipe Vallejo, se ve aburrido, se ve que no sale para ningún lado. O sea, hay cuestiones como que con las cuales uno puede jugar, pero lo primero es tener un objetivo claro. Segundo, conocerse. Y tercero, establecer el plan, una hoja de ruta crítica. O sea, hay que ser realista en ese sentido. Claro. Y hoy por hoy, lo que ha faltado en muchas carreras políticas, ha sobrado carisma, ha sobrado ganas. Ganas sobran. Muchas veces sobra carisma, pero lo que aquí ha faltado es planificación. Buenísimo, buenísimo. Tú sabes que, escuchándote, me río por dentro, porque estamos hablando de comunicación política o de gestión de contenido a nivel político, pero veo el paralelismo y veo qué tanto se parecen los dos mundos, el público y el privado, el corporativo y el político. Y a veces, todos los que estamos en cualquier ejercicio, queremos creer que lo que estamos haciendo es tan especial que no tengo nada que aprender del otro. Entonces, cuando yo veo a un Felipe que analiza de forma tan brillante el sector político con las conversaciones que tiene y demás, a veces dejamos de aprender muchísimas cosas por creer que no pertenezco a ese mundo. Me explico. De una conversación que tú tienes con un político en tu plataforma, oye, yo aprendo muchísimo que puedo aplicar en mi vida profesional. Y yo creo que la apertura a diferentes temas es lo que te da contexto para tú tener ángulos, como empezamos al principio, que sean totalmente distintos al resto. Oye, estoy tan de acuerdo contigo que, aunque yo hablo todo el día y respiro y me encanta la comunicación política, de los contenidos que más absorbo son de los segmentos de tecnología y de negocios. Porque yo me he dado cuenta que lo que se está hablando en el mundo de los negocios es lo que en 10 años más en política vamos a estar aplicando. Muy bien. Y lo vas a ver y lo estás viendo con la inteligencia artificial. Las grandes compañías de República Dominicana y de Estados Unidos y de Europa están implementando poco a poco herramientas de inteligencia artificial. Ve a meterte a una sola página web o una sola aplicación o red social de los gobiernos de Latinoamérica en su página madre, que es la página web de Presidencia, y pregúntate, ¿hay alguna herramienta aquí que esté empleando inteligencia artificial al servicio del ciudadano? Y tengo la respuesta, cero. Ni una página de los gobiernos de América Latina usa inteligencia artificial. Solo Brasil para ayudar a personas con capacidades especiales, y la de Ecuador, pero hay que linkearse como en 3 links o 4 links para llegar a la página de Cancillería por la cantidad de ecuatorianos que viven fuera de Ecuador. Pero eso es todo. Entonces, el mundo político tiene que olfatear lo que se está hablando en el mundo corporativo, porque de eso hablaremos y eso aplicaremos en 5 o 10 años más. Por eso uno se nutre de absolutamente todo. Totalmente, totalmente. Y para ir concluyendo ya la conversación, debí preguntarte esto al principio, pero como esto es una conversación entre amigos,
¿Hacia dónde? No hacia dónde. ¿Qué quiere lograr Cerebro Político en este próximo año, 2 años de trabajo? Seguir siendo una referencia de la comunicación política, pero desde el punto de vista educacional. Calar con mensajes que verdaderamente marquen una diferencia y que genere ese pensamiento en la gente de decir, la verdad que no lo había pensado de esa manera y qué válido ha sido, para la próxima ya sé mejor. Buenísimo, señores. Esto fue Digital Talks, el podcast. Felipe Vallejo, muchísimas gracias por esta conversación. A ti, hermano. La he disfrutado bastante y sé que habrá una segunda parte muy pronto. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ready.